Pues es martes de astillazos, ya está Julio Hernández Astillero. Paco, mucho gusto en ¿Cómo saludarte. estás, mi Julio? Bien, pues aquí viendo toda esta serie de movimientos. En un rato más, López Obrador con el Consejo Mexicano de Negocios, que ha tenido una actividad intensa. Anoche estaban todavía cenando y reunidos con José Antonio Meade y ahora están ya a las 8:30 de la mañana. Deben estar con Andrés Manuel López Obrador, con la minoría rapaz, como en su momento fue denominada esa élite empresarial, en una especie de comparecencias a puerta cerrada que el gran capital está teniendo con los principales aspirantes a presidir el país. López Obrador les lleva una noticia especial si se confirma lo que publicó ayer Bloomberg, este sitio especializado en información económica y financiera, en el cual dijo que López Obrador está planeando invitar ni más ni menos que a dos personajes claves, no solo en el cedillismo, sino particularmente en el Fobaproa, que según el propio López Obrador, pues ha sido uno de los fraudes históricos de la nación, de los grandes robos de la nación. Está invitando a Guillermo Ortiz, quien fue secretario de Hacienda, y a Santiago Levy, quien fue director del Seguro Social y constructor de la idea del reparto de oportunidades, prospera todo esto que ahora conocemos como políticas asistenciales. Pareciera que lo que quiere López Obrador es garantizar a los grandes capitanes, hombres de negocios, Que no habrá problema. que no habrá problema, que habrá una misma política, lo que se ha llamado tradicionalmente la política neoliberal, que continúe al mando de esos segmentos donde la tecnocracia ha tenido todo el control históricamente, Paco. Tú decías una cosa bien importante, un López Obrador zigzagueante. Síguenos. Sí, que sigue, absolutamente. Ya no sé si tan zigzagueante, yo ya lo veo cada vez más cargado a procurar limar todo aquello que pudiera ser asperezas, a ofrecer garantías a los sectores adversos a él, de que no habrá cambios profundos, de que las cosas irán más o menos caminando. Yo creo que este caso específico de la reunión con empresarios, la postura que está asumiendo, creo que implica cesiones y concesiones, porque no se va a otra cosa a una reunión de esas. Asegurando su triunfo. Sí, un triunfo que parece cantado, que parece evidente. Sería muy difícil que se trastocaran las cosas. Desde luego que algunos políticos y partidos hablan todavía de que en los últimos 15 días, y puede haber, pero la verdad es que el triunfo se lo ha regalado el propio sistema. Han ido cometiendo error tras error, lo hemos hablado aquí, un Ricardo Anaya robótico, casi un gerente de mercadotecnia de sí mismo, sin mayor penetración, sin carisma, repitiendo un discurso que no funciona. Hoy, por cierto, Ricardo Anaya va a la Ibero. Fíjate nomás, Paco, cómo estamos en un esquema en el cual pareciera que los fantasmas más recientes del pasado político están otra vez resurgiendo, repitiéndose. Ya hablaremos de los aspectos específicos de Ayotzinapa y de los profesores, pero ve cómo, por ejemplo, la visita a la Ibero. ¿Qué significa, Julio? Para Ricardo Anaya nada en concreto, porque no creo que genere ánimos demasiado candentes como hace 6 años los hubo durante la presencia. Cuando fue Peña. Cuando fue se metió Peña. al baño. Claro que ahí se habló precisamente sobre Ayotzinapa, sobre los comuneros de Atenco, la represión que hubo cuando Peña Nieto era el gobernador del Estado de México, y en ese sentido se creó el movimiento 132, precisamente con este tipo de visitas. Ahora no han querido ir los candidatos, bueno, ha querido ir el Bronco, que ya es más bien el Tunco, si le cortan las manos por sus irregularidades manifiestas. El comediante independiente. El comediante, que no deja de ser también muy preocupante, Paco, que sigamos, digo, yo sé que los medios de comunicación tienen que dar la cobertura plural conforme lo establece la ley, Claro. pero que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral sigan manteniendo en escena a un candidato que está manchado terriblemente por todas las irregularidades que cometió en la consecución de las firmas de apoyo. Ahí hay una laguna legal muy importante, ¿eh? Tienes mucha razón. Sí, y sin embargo, parecería una especie de apología del delito el estar viendo diariamente a ese hombre que cometió tantos hechos presuntivos de delito y que, sin embargo, pues sigue ahí en el rollo y hablando de cosas, bla, bla, bla.
Entonces, sí. Perdón, este asunto de Ayotzinapa, que lo querías tocar, a mí me parece fundamental. Esta decisión de un tribunal colegiado, que es un tribunal integrado por 3 magistrados, no es un asunto menor. No, y por unanimidad votaron los 3 en el sentido de reconocer las evidencias que Paco, hemos leído los expedientes de este asunto. Desde hace 2 años está el testimonio del grupo interdisciplinario de investigadores, de expertos independientes, el GIEI, autorizado por el Estado mexicano y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde existen los indicios claros de tortura en relación con estos personajes. No es defender a Guerreros Unidos, no es defender a delincuentes, es simplemente el hecho de que en la construcción de lo que yo siempre he dicho que es la gran mentira histórica de este sexenio, que es esa construcción malvada y perniciosa que hizo Jesús Murillo Caram desde la Procuraduría General de la República, hoy tiene un golpe judicial seco. No es exculparlos de la responsabilidad, pero simple y sencillamente son las técnicas de investigación. Pues sí, pero siempre se ha construido así. Sigue en el gobierno federal Tomás Cerón, que fue el responsable de sacar ilegalmente, sin ninguna orden judicial y sin dejar constancia, a uno de los personajes clave, que fue el que al otro día de que Cerón lo sacó de la cárcel, al otro día, ahí donde fueron a buscar evidencias, ahí encontraron el único indicio sobre el cual hasta ahora se ha construido la tal verdad histórica, entre comillas, que fueron restos de uno de los estudiantes. Pero es un golpe muy seco a la credibilidad del sistema y es, creo yo, que un primer paso de un juicio histórico y acaso judicial también de la responsabilidad del Estado mexicano y de Peña Nieto respecto a este asunto. La Procuraduría contesta de forma torpe porque no puede alegar que el respeto a la división de poderes cuando justamente el Poder Judicial está para revisar y sancionar eventualmente los actos que cometen los miembros del Poder Ejecutivo. La respuesta es muy torpe, parece de consigna política, es de decir, acusarlos porque, bueno, se está instruyendo para crear una comisión de la verdad y la justicia sobre el caso Iguala Ayotzinapa. Es un paso mayor, Paco, porque hasta ahora no se había dado una resolución en ese sentido que implica desconocer las actuaciones. Dice el resolutivo por unanimidad de los magistrados que no hay indicios siquiera de que se hayan explorado las líneas de participación que podrían implicar a elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal. Así lo dice. No hay ni siquiera indicios de que se hayan explorado las líneas en este sentido. Va a ser una muestra finalmente de que ahí ha habido una colusión de intereses al más alto nivel y ojalá esto abra el camino a la verdad y a la justicia. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.